buenas tardes, bienvenidos. Y hoy tenemos un podcast y tenemos un integrante que no les va a dejar indiferente a nadie. Ya parto de esa base. Porque además el tema que vamos a tratar hoy es de qué pasa con ese futuro. Ese que nos inquieta a todos, y cuando somos familias con hijos con discapacidad, con capacidades diferentes, parece que todavía nuestra mente viaja y muchas veces a mundos que no nos gustan nada de nada. Y nuestro equipazo de hoy inicialmente está compuesto por Yolanda y Manuela. Manuela y Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo hemos dicho las dos a la vez. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Yo estoy hoy muy contenta porque nuestro invitado de hoy nos va a sacar de muchas incógnitas. Tenemos muchas preguntas para él. Pues esa cara que tenemos hoy, el placer de tener esta persona que tenemos, cara desconocida pero que es muy conocida para mucha gente, y sobre todo esas grandes familias en el ámbito rural que seguro que estarán ahora mismo recordándole. Damián Rojas Gómez, trabajador social, actualmente con formación, dando formación él. Y es que, claro, cuando uno da formación, en este caso, que viene de las trincheras, como él dice, primera línea de fuego con las familias, con personas con discapacidad y vulnerables, en ámbito rural, y ahora está en formación, eso dice mucho de con quién estamos hoy, de que todas esas experiencias los está poniendo a disposición de los demás. Y yo creo que no hay otra cosa más gratificante en la vida que eso, y seguramente vamos a tener la oportunidad de que nos lo comente. Acompañarnos, pero antes quiero que nos mencione solamente una cosita, Damián. ¿Qué es lo que te ha hecho estar aquí hoy con nosotros? Bueno, pues el compromiso de una buena amiga que me lo ha pedido, ¿eh? Y cuando un buen amigo te pide, pues te prestas a echar una mano dentro de las posibilidades de cada uno. Y luego que es un tema que lo tengo cerca en mi familia, pero además ha formado parte de mi vida profesional, con lo cual, pues nada, no hay que dar más explicaciones del por qué estoy aquí. Genial. Y si queréis saber más, porque esto solo es un aperitivo, venirnos con nosotros en Abriendo Paso al Talento. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Bueno, Damián, pues queremos empezar contigo y estamos hoy encantados de estar al lado tuyo, cerca de vosotros, Yolanda, Manuela. Lo que queremos inicialmente es una reflexión que estábamos haciendo la semana pasada, y por eso de alguna manera hemos creído oportuno esta semana volcarnos en este podcast, es familias con hijos con capacidades diferentes. Es muy rápido la cuestión de que nuestra mente vaya al futuro cuando nace un niño con esas capacidades, porque lo primero que uno piensa es qué va a pasar cuando yo falte, qué va a pasar cuando crezca y igual no pueda yo manejarle por su peso, por su situación, por su afección, ¿no? Y todas esas inquietudes hacen que nos han llevado a que abramos este podcast, y este podcast que le podemos dar esa línea de realidad y también de motivación, porque como dice Damián, y ahora nos lo va a recordar él, todos somos capaces. Es así, ¿verdad, Damián? Sí, yo creo que todos tenemos... a nadie le pueden juzgar por lo que es capaz de hacer o no. No somos quien para juzgar a los demás. Pero que toda persona tiene capacidades. Lo que importante es poderlas sacar a la luz. ¿Cuántas personas tienen capacidades y nunca saben que las tienen? Toda persona encierra dentro un mundo que muchas veces no conocemos, pero es que a veces ni siquiera las propias familias son quienes lo conocen. Y hay que dejarse asesorar por los profesionales que les pueden ayudar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de lo social, desde el ámbito de la psicología. Por lo cual, eso es importante, creer en las capacidades de todos y estar orgulloso de nuestros hijos y de las capacidades de nuestros hijos. Damián, en el momento actual en el que estamos, ¿qué recursos, qué medios tenemos los padres con hijos con capacidades diferentes para podernos proyectar en el futuro? Bueno, lo primero, el futuro
Yo siempre pienso que si estoy siempre obsesionado y pensando intranquilizado, ¿no? O angustiado por lo que va a pasar mañana, no voy a vivir la vida, ¿eh? Que no hay que ser previsores y es cierto que hay que pensar en cómo va a ser el día de mañana de mi hijo. Pero hay una cosa muy importante. Se aprende muchísimo de la experiencia de otros padres. ¿De acuerdo? Y cuando hablemos de la experiencia nos tenemos que quedar con las experiencias positivas. Hay un tema que sí que he notado cuando he trabajado en el ámbito de la discapacidad, es que las experiencias positivas muchas familias se las quedan para adentro, cuando lo que hay que hacer es compartirlas. Los grupos de familias son fundamentales. Yo siempre recuerdo, cuando trabajaba por vuestra zona, por la zona de Talavera, recuerdo un caso de 2 chicos con síndrome de Down, niños, bebés, niños síndrome de Down, de 2 pueblos distintos, y que además se medieron en el mismo momento. ¿Y qué diferencia de asimilar la discapacidad de unos padres con respecto a otros? El desarrollo evolutivo del niño de los padres que habían asumido desde el primer momento la discapacidad de su hijo y ellos me decían que no habían derramado ni una lágrima, sino que al contrario, que desde el primer momento, momento cero, a trabajar para estimular a su hijo. Y los otros padres que al contrario, que se avergonzaban, ¿no? Que no. ¿Sabéis? Os voy a contar una anécdota. El éxito de la intervención como profesional mía fue poner en contacto a una familia con otra. Es curioso. En un transporte a la Asociación de Síndrome de Down, en taxi compartido, donde el objetivo era que unos padres orientaran a otros padres. Cuando los padres del niño que no asumían la discapacidad lo asumieron, todo fue coser y cantar. Coser y cantar dentro de las dificultades que tiene tener un hijo con discapacidad. No vamos a poner aquí los mundos de Yuppie, hay que ser realistas, como bien hemos comentado antes. Pero el realismo también en la vida de cualquier persona son superar obstáculos. Pues aquí hay que ir superando y a veces se aprende muchísimo de la experiencia de los demás. Y eso hay que ponerlo en valor. Creo que es como punto de partida para mí es importante. Importantísimo, el ejemplo. Has puesto un nivel muy alto. Tengo muchas preguntas, pero yo sé que también Yolanda y Manuela te quieren hacer alguna pregunta. Empieza, Manuela, tú misma. Bueno, a ver, todos sabemos que cuando a unos padres les anuncian la llegada de un hijo con discapacidad, pues se les derrumba sobre todo las expectativas que tenían puestas, ¿no? Está claro que todos, y ninguno se salva, tiene que pasar por algo parecido a lo que se llama el duelo, ¿no? El periodo de la negación, la culpabilidad, la depresión, la aceptación. Cada uno se toma sus tiempos, ¿no? Y en ello incluye los factores como pueden ser los recursos económicos, el nivel cultural, el grado de incapacidad que tenga el niño, las creencias, etcétera. Yo como sanitaria lo que he podido detectar es que a veces, por 2 causas por lo menos, a veces por falta de formación del profesional, que luego te explico más ampliamente, y por la negativa muchas veces de los padres a querer asumir esa discapacidad de ese hijo, es decir, que esa fase del duelo dura demasiado tiempo, ¿vale? Ocurre que impide que los niños entren, como tú decías antes, a tener un abordaje precoz de esa incapacidad. Entonces van un poquito retrasados en el hecho de la integración y a la hora de potenciar esas capacidades, ¿vale? Eso ocurre mucho con los niños también que están súper protegidos. Yo lo veo cuando los niños tienen cuando los padres tienen esa resignación exagerada, veo que al niño le tratan como si fuera un enfermo y no le ayudan a superar obstáculos. Estoy muy de acuerdo contigo del abordaje precoz. Pero luego también tenemos otro problema. Por ejemplo, yo he trabajado muchos años en la atención primaria y he visto que todos sabemos que en la atención primaria es un equipo donde hay multiprofesionales, están los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, matronas, odontólogos, de todo, ¿no? Y a veces se nos olvida el recurso que tenemos ahí del trabajador social. A veces falta, pues yo lo he podido detectar en los años que he trabajado en la gestión, falta una comunicación
entre las capacidades de cada uno, qué es lo que ofrece al equipo. Yo me he visto muchas veces cuando he ido a evaluar el trabajo de los profesionales que veo que la figura del trabajador social está poco potenciada. Aprovechada. Es decir, y lo veo que más por parte del trabajador social no se cree que tiene las herramientas suficientes como para poder abordar y decir al médico, esto no lo estás haciendo bien y creo que te tienes que formar en esto. Te voy a enseñar cuáles son los recursos que tenemos para que cuando entre un paciente o un padre que necesita este apoyo, tú le puedas derivar porque sabes que le puedes derivar. Yo he visto que se quedan en el camino muchos pacientes, muchos padres, por falta muchas veces de conocimiento de los recursos de los sanitarios. ¿Tú qué has podido detectar eso? A ver, hay un problema de partida, que no todas las zonas de salud, zonas básicas de salud, cuentan con la figura profesional del trabajador social. Pero una vez que cuentan con ella, pues esto es como todo. Habrá profesionales que tengan un bagaje de conocimiento de los recursos top y otros que no lo tengan, ¿no? Es cierto que en un ámbito, y voy a tocar un tema sensible, en el ámbito de la salud hay ciertos corporativismos, como que la figura de lo social y ese enfoque biopsicosocial de la salud, no de la enfermedad, sino de la salud, a veces la parte social como que parece como que esto sobra y que no es tan importante. Pero voy a hacer autocrítica con respecto a mi profesión. Nuestra profesión es una profesión muy transversal que toca muchísimos ámbitos, ámbito psicológico, social, derecho, protección de derechos, a nivel de recursos, economía, ¿no? También tenemos que hacernos valer. Y en el ámbito sanitario, donde predomina la parte asistencial sanitaria, hay una parte preventiva y de promoción de la salud que debemos de hacernos valer. ¿De acuerdo? Entonces, a veces, la principal función que tiene un profesional que está desde el trabajo social en un equipo sanitario es formar a los compañeros. Y no pasa nada. Yo, desde luego, a mí no me costaría trabajo tomar la iniciativa de decir, esto es así, 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 y si queréis como recurso aquí lo tenéis, y si no, ya es decisión vuestra, pero por lo menos que estén adecuadamente formados, ¿no? Pero ya no voy a entrar en las características de... Y luego, vamos a ser claros, el servicio de salud, vamos a hacer un poquito de autocrítica, tampoco se preocupa por homogeneizar y unificar criterios de todas las zonas básicas de salud en cuanto a la parte del trabajo social. Partiendo de eso, ya hay un problema estructural que se puede hacer frente. Faltan medios humanos. Y una vez que hay medios humanos, falta la voluntad de homogeneizar y unificar los criterios de actuación, protocolos para atención a la violencia, detección de malos tratos de personas mayores, protección de niños vulnerables con problemas de alimentación, sobrepeso, discapacidad. O sea, que hay que hacer protocolos y hay que unificarlos con todas. Se habla mucho de las gerencias, pero al final nos damos cuenta de que las gerencias parecen reinos taifas y esto no es así. Aquí los ciudadanos de Castilla-La Mancha es el mismo, el de Talavera, que el de Motilla del Palancar. Y hay que tratarlos a todos por igual, con la misma cobertura de recursos, de profesionales de atención. Disculpadme esa vena crítica con este ámbito. Y oyes, y también, ¿en qué hemos avanzado principalmente? Bueno, hemos avanzado la ley de dependencia, que fue una ley que cuando se puso en marcha tenía muchísimas expectativas creadas, igual que ahora, por ejemplo, tenemos el ingreso mínimo vital. La ley de dependencia ha supuesto importantes alternativas, sobre todo hay una parte, ya lo hemos comentado, ¿no? Como es las novedades son las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, que en el ámbito de la discapacidad y cuando tienes hijos menores con discapacidad son prioritarios en el acceso a las prestaciones, pero además a nivel terapéutico son muy polivalentes y flexibles. El problema es que se desconoce. Entonces, una parte muy importante es decir, bueno, mi hijo ha terminado la educación especial, ¿no? Y ha acabado con 21 años y ahora ya no sabemos si ir a un centro o no irá o entrará en la lista de espera. Pero mientras tanto, para que no haya un parón en la estimulación, las terapias, para que esos padres que a veces necesitan orientación profesional, ¿qué hago con mis hijos? ¿No? Bien, pues las prestaciones vinculadas al servicio permiten que los chicos, chicas se incorporen a recursos en régimen privado o que también prestan asociaciones, como he comentado antes. Hidroterapia, equinoterapia, que es fundamental, por ejemplo, en el ámbito del autismo. Musicoterapias, terapia ocupacional, apoyo psicológico, entrenamiento en AVDs para promocionar la autonomía, que tiene un coste económico, pero que afortunadamente son las prestaciones económicas vinculadas al servicio del sistema de dependencia, son importantes. ¿En qué más hemos mejorado? Hemos mejorado en la garantía de derechos.
La concepción que hay de la discapacidad no es hoy la misma que hace 15 años. Con la nueva legislación civil de la que hemos comentado antes. Toda persona tiene su dignidad, toda. Tiene derecho hasta a votar, que desde el año 2019, que a mí me parecía inverosímil que una persona no pudiera votar. Yo he hablado con compañeros que me decían, no, pero si es que no sabía quién vota. Digo, como que lo sabía mi abuela, la mujer, cuando votaba antes de morir, que mi abuelo era el que le ponía el sobre, pero ¿qué más da? ¿Y quiénes somos nosotros para saber si vota bien o vota mal? ¿Es que mi voto es suyo? No, todos tenemos derecho a votar. Bien, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué falta? El incremento de recursos, tanto, sobre todo de día, recursos de día, también residenciales, para aquellos casos de personas que ya la familia no puede tirar del carro y que están agotados, porque la edad también tampoco perdona, ¿no? Pues que también hace falta ese incremento de plazas residenciales para atención a la discapacidad, especialmente la gravemente afectada, ¿no? Entonces es lo que creo que falta, pero creo que se ha mejorado bastante en el ámbito de la atención a la discapacidad. Y luego el perfil de los padres. Cuanto padres más formados tengamos, más capaces serán de estimular las capacidades de sus hijos. Yolanda. Bueno, muy interesante, Damián, lo que dices, y es verdad, yo llevo 17 años en el ámbito educativo, pero siempre he trabajado codo con codo y seguiré trabajando con la figura de los trabajadores sociales, que para la atención a familias es fundamental. Pero yéndome un poco más a la parte de las familias, en los sentimientos, en estos 17 años que llevo, yo resumiría dos tendencias que se han dado mucho en la forma de pensar de las familias. Y una era cuando les proponíamos desde el equipo, ¿no? del equipo educativo, que había que pensar en las posibilidades del presente, de favorecer su autonomía lo máximo posible y todos los recursos, incluso luego para más tarde, se repetía mucho la mentalidad de mi hijo va a estar siempre con nosotros. Lo que podamos hacer nosotros como padres es lo que haremos, nada más. Y luego iban un poquito más allá y a lo mejor, bueno, el día que faltemos se quedará con sus hermanos. A lo mejor sin preguntar a los hermanos o a saber los hermanos. ¿Y qué opinan los hermanos de ello? Claro, y claro, yo decía, bueno, ¿y el chico con capacidad diferente no va a opinar en si quiere irse con su hermano o con su padre o quiere la vida independiente? O quiere irse a un piso con otros compañeros o a un centro con otros compañeros que tienen los mismos intereses que ellos y que se sienten identificados con ellos. Es que hay que preguntarles, claro. Pues esa conducta, de esa forma de pensar, mejor dicho, era muy, muy repetida en diferentes familias de diferentes años. Y luego, cuando pasan los años, llega un momento que dicen, y ahora no podemos, le hemos querido tener todo el tiempo posible con nosotros, pero ahora no podemos. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Quizá el pensar, le hemos querido tener el mayor tiempo con nosotros. ¿En quién pensaba yo? ¿En mi hijo o en nosotros como padres? Efectivamente, Yolanda. Has lanzado una pregunta que es, o un tema de reflexión que es fundamental. El problema es que el foco lo ponemos en nosotros mismos. Pero vamos a ver. Si yo tengo mi hija que va a cumplir, cuando cumpla 18 años, y se va a la universidad y a lo mejor se va a Salamanca, ¿es que yo no voy a seguir siendo su padre? ¿Es que su madre no va a seguir siendo su madre? Sí. Si tengo un hijo con discapacidad que ha acabado que además ha tenido una evolución a veces incluso interno en los centros de educación especial y nadie lo pone en duda porque está en el ámbito educativo y están de lunes a viernes en el centro, de viernes a domingos en casa. Y ahora, ¿qué problema hay porque vaya a un centro residencial? Claro, aquí hay una parte importante que es orientar a la familia. Nosotros los trabajadores sociales, claro, no tenemos por qué, tenemos que respetar la toma de decisiones, pero ahora, con la nueva legislación, al que hay que tomar en consideración es a la persona. Y es más, si consideramos que se están infringiendo las voluntades de la persona, tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque estamos hablando de derechos humanos. Pero no hay que ponerse a malas con las familias, hay que orientarles. Y eso que tú estás comentando, cuando quieren aguardar, tienen ellos 70 años, su hijo tiene 45 años, y es mucho más complicado, y ha tenido 20 años que ha estado en casa sobreprotegido, sin hacer nada, sin sentirse útil, y cuando quieres buscar el recurso, ya es demasiado tarde, ya no es lo idóneo para esta persona. Os he contado antes que en mi familia hemos tenido el caso de la discapacidad gravemente afectada. Y
el momento fundamental donde una prima mía cambió su vida para bien fue cuando entró a nivel residencial en el Cádiz de Toledo. Mi prima vivía con mi abuela. Mi abuela era la que la sobreprotegía, porque mi tía trabajaba, pero mi tía era la que, pujante, en cuanto se abrió el centro de Toledo, una de las primeras casos que entró fue mi prima. ¿Por qué? Porque mi tía tenía claro que lo mejor para mi prima era desenvolverse entre profesionales que van a estimular, y mi tía ha seguido al pie del cañón, mi tía y mi tío han seguido al pie del cañón, no han dejado de ser padres nunca. De hecho, mi prima está tan a gusto en el recurso que ellos se la quieren llevar fines de semana y ella está tan integrada que echa de menos su vida, sus amigos, sus tareas, sus rutinas, sus talleres, todo, su aprovechamiento del ocio, su desenvoltura. Ella en el centro es capaz de hacer cosas que yo no me imaginaba que podría ser capaz de hacer. Y eso gracias a un esfuerzo de muchísimos profesionales. Eso hay una labor de pico y pala, entre todos, entre todos. Si aquí todos hablamos el mismo idioma, si desde el ámbito sanitario, en el centro de salud, se le recalca, es recomendable un recurso, recomendable, pero vosotros decidís. Desde el ámbito educativo, es recomendable un recurso especializado. Desde el ámbito social, todos hablamos el mismo idioma. Y al final los padres lo asumen. Una vez que lo asumen, es todo mucho más fácil. Pero lo importante es que sigan sintiéndose padres. Es que el problema es que parece que dejan de ser padres ya, o que son malos padres. Si nadie te está juzgando. Porque además no somos quien para juzgar a una persona que tiene un problema que tú no tienes. Que eso hay que tener mucho cuidado. Hoy en día no es como hace 20, 30 años. Yo cuando empecé a trabajar en lo rural, en zonas de Cuenca, me encontraba personas con discapacidad que yo decía, esta persona que tiene 50 años, el típico que se dice, entre comillas, mal dicho, tonto del pueblo, que se dice así, tan cruel, personas que hubieran estado en un recurso adecuado, hubieran desarrollado capacidades admirablemente. Y ahí había un problema, pero hoy en día eso ha cambiado, afortunadamente. Aunque, como bien dice Yolanda, todavía te lo sigues encontrando. Pero ahí tenemos que orientar, informar y pico y pala con las familias. Qué bien, qué interesante. Vamos a ir a la segunda parte del podcast y me gustaría profundizar un pelín más en las familias, ¿no? Vamos a ver qué pasa en ese corazoncito de padres y madres, ¿sí?, de estos chicos. Y me gustaría lanzaros a los tres una pregunta, y ¿es mejor vivir el presente o centrarse en el futuro? Puedes empezar tú si quieres, Damián. Yo creo que el presente. El presente, porque el futuro nunca lo sabemos. Yo no sé si mañana me voy a despertar cuando me levante. Dios quiera que sí. Soy de la hipótesis de que mañana me voy a despertar y voy a poder hacer lo que tengo previsto hacer. Pero, o sea, tengo que vivir el día a día, porque además es que si hoy pienso en el mañana, cuando llegue mañana voy a seguir pensando en el pasado mañana, y así no voy a vivir nunca el día a día, ¿no? ¿Que hay que ser previsores? Sí. ¿Que hay que guardar un poquito? Bien, pero que yo creo que el presente es lo que nos debe de motivar en el día a día y lo que nos debe de mover. Ahora bien, cierta preocupación y cierta previsión sí que hay que hacer, pero no angustiarse. O sea, que creo que a veces por preocuparnos demasiado por el futuro no disfrutamos de lo que tenemos el día a día. Yo soy de esa opinión, pero claro, porque a lo mejor relativizo porque veo tantísimas personas vulnerables que lo que hemos comentado antes de empezar el podcast, que no pierden la sonrisa y viven al día, y viven en el día a día, porque no sabemos lo que mañana nos va a deparar la vida, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, pero quizá a lo mejor es la opinión de un trabajador social un poco raro. Y Damián, desde tu experiencia, ¿cómo puedes aconsejar o asesorar a esos padres con respecto a vivir el presente y también planificar el futuro, ¿no? Porque una de las cosas que estamos tratando en el podcast, en la primera parte que estabais hablando, es que empecemos a planificar, ¿no? Que empecemos a tomar decisiones desde pequeños, ¿no? No sí. Cuando ya son muy mayores, entonces deprisa y corriendo empezamos a buscar residencia, empezamos... ¿Cómo se puede hacer eso? Claro, a ver, lo que hay que marcarse es cierto que la vida nos mueve pequeños retos, y los pequeños retos son hacia futuro, ¿no? Todos, incluidas las personas con discapacidad. Pero a lo mejor tenemos que plantearnos lo que no puedo pretender es que mi reto es ser jugador de fútbol del Real Madrid. O sea, eso sé que es inviable. Entonces tengo que plantearme un reto pequeño, a corto plazo, que pueda ir intentando
mover mi motor de la vida me lleve a ello. Pues con las personas con discapacidad igual, ¿no? Ir marcándose pequeños retos, ir poniendo en valor lo que se consigue. Y si te dicen que desde el recurso al que va o ha empezado a ir a un recurso nuevo que le encanta, que ha conocido a otras personas. Ahora, por ejemplo, están muy de moda los servicios de capacitación, que están poniéndose en marcha en el ámbito de la discapacidad, donde aparte de aprender, de promocionar la autonomía, también utilizan muy bien el ocio y el tiempo libre, ¿no? Bueno, pues empezar a plantearse pequeños objetivos muy a corto plazo, y cuando digo muy a corto plazo es pues con un pronóstico a lo mejor de 6 meses, de 1 año, pero no podemos tener una expectativa de decir, yo mi objetivo en la vida es que mi hijo esté recogido, que ese es muy típico, ¿no? No, vamos a ver, la decisión la tienes que tomar ahora, y que tu hijo esté recogido puede estar recogido ahora. Y no solamente por ti, hay muchas formas de, entre comillas, recoger a un hijo, ¿no? En un piso tutelado, en un recurso. Puede ir a un centro de día y combinarse con vivir con los padres, o sea, un centro ocupacional, o sea, que alternativas hay. Lo que es dejarse asesorar también, en el corto plazo y con los pequeños retos a corto plazo, dejarse asesorar por los profesionales expertos en el ámbito de la discapacidad, que los hay y muy buenos. Yo no soy experto en discapacidad, yo lo que conozco es por haber trabajado con personas con discapacidad, pero los expertos están en los centros bases de discapacidad, en los recursos, en los CADIG, en los centros de atención a gravemente afectados, en los centros de día, ahí sí que hay verdaderos expertos en la discapacidad. Qué bien, centrarse en el presente y dividir ese futuro, pequeños retos hacia el futuro, genial. Efectivamente. Manuela, vivir el presente, Bueno, fabricar el futuro. pues yo le avalo totalmente a Damián, porque ¿quién sabe con seguridad que va a haber un futuro? No sabemos si vamos a tener ese futuro. Aquí de lo que se trata es como cuando estás cultivando algo, ¿no? Abonar el presente para tener un mejor futuro si llega, ¿no? Eso pienso yo. Es decir, ¿cómo me centro más en el presente de mi hijo? Pues participando o procurándole potenciarle sus capacidades, hacerle autosuficiente. Ahora tenemos una de las cosas que tenemos que experimentar en breve va a ser la transformación de pensamiento social con este nuevo cambio de ley. Ahora ya desaparece la tutela y ¿qué ocurre? Que es que al niño ya se le considera capaz, en un nivel de capacitación X cada uno, pero se le considera capaz. Y como esta ley está basada en los derechos humanos para fomentar el tener abastecidas las necesidades cubiertas de las necesidades para las actividades de la vida diaria, ¿qué ocurre? Que el niño tiene que poder elegir qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo yo facilito o abono eso? Pues desde pequeñito, o sea, haciendo, como decía antes, un abordaje precoz, atendiendo a todos los, buscando todos los recursos, buscando apoyo, apoyándome en las familias expertas que yo le digo o pacientes expertos, pero sobre todo eso, haciéndole autosuficiente, potenciando sus capacidades, que no tienen por qué ser iguales a las nuestras, pero que las tienen, ¿vale? Creo. Fíjate, hasta el verano pasado, en la ley de la tutela incapacitaba judicialmente a todos los discapacitados intelectuales. De hecho, creo que debe estar por el 80% o así de discapacitados intelectuales a los cuales no se les permitía tomar decisiones porque estaba tutelado. Es decir, lo hacía el tutor, el que decidía absolutamente todo. Tú has puesto antes el ejemplo de que hasta votaban por él, ¿no? Y parece ser, según se ha podido demostrar, que solamente el 20% lo necesitaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? O sea, yo voy a pensar en el futuro, yo que sé lo que va a pasar en el futuro, a lo mejor le pilla un coche, ¿me entiendes? Lo que puedo hacer es que, ¿qué voy a hacer yo ahora para que el futuro de mi hijo sea lo mejor posible? ¿Qué queda en mis manos? Pues todo este tiempo lo voy a empeñar en eso, en que sea autosuficiente, en que aprenda, en que observe, en que se relacione, que, en fin, en el presente abonar, como digo yo, como cuando cultivas algo, abonar ahora para obtener después. Claro. O, por ejemplo, ¿no? Manuela, perdona que te corte, formarse los padres también, que es muy importante. Claro, por supuesto, todo eso. Formarse. Ahora, me formo ahora para desenvolverme ahora con mi hijo ahora y que su futuro sea mejor, porque cuanto más autónomo sea, si yo cultivo esa autonomía, mejor futuro le espera a mi hijo.
aun pensando que puede haber futuro o no, porque eso no lo sabemos nadie. Efectivamente. Pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que planteas, Manuela. Es que la formación de los padres depende mucho del futuro, el futuro de los hijos. O sea, un padre bien formado que es capaz de transmitir a un niño, o sea, cuál es su verdadera necesidad, que es su necesidad formativa, su necesidad de independencia. Por eso es tan fundamental, ¿no? La educación para la salud, a los padres, a las familias, y eso depende mucho de los profesionales. Todos los profesionales que estamos implicados en esto es una responsabilidad nuestra, porque a veces el padre o la madre no detecta esa necesidad, pero nosotros los profesionales tenemos obligación de poderlo detectar. Por eso un profesional que sabe abordar a tiempo es fundamental. Y yo avalo totalmente lo que decías antes de las familias expertas. Muchas veces tiene mucha más potencia, se consigue mucho más con una familia o un paciente experto, un profesional. Sí. Pues yo, de acuerdo con mis compañeros, porque es que lo habéis dicho todo. Entonces, yo lo resumiría muy mucho a las familias que nos estén escuchando, que sea el hijo que sea, capaz, que creo que ya nos ha quedado claro que todos somos capaces de algo, de lo que sea, pero de algo, sea de la edad que sea, que empiece a buscar qué es lo mejor para él en ese momento. Eso es. ¿Vale? Que seguro que todo eso, con el tiempo, le va a ayudar a tomar esa decisión, que era la que hablábamos al principio, y que es tan difícil tomar esa decisión pensando en mí o pensando en mi hijo. Eso es. Muy interesante todo, y estamos llegando al final del podcast. Se ha pasado el tiempo volando. Yo estoy de acuerdo con centrarnos en el presente. Y quiero aportar también vivir pensando en el futuro. ¿Qué tiene el futuro? El futuro tiene motivación, el futuro tiene visión. Igual algunas veces tiene motivación, pero de una manera negativa, depende cómo esté yo fabricando ese futuro, esa meta, y otras veces muy positiva para las familias. Esos sueños hay que aterrizarlos. Hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas ya los conocemos, ¿no? Las personas que están en el sueño constantemente, evidentemente pues tienen un grado de motivación, pero nunca se ponen a la acción, por tanto, al final sienten un fracaso, ¿no? Esa sensación de no avanzar, ¿no? Y luego tienes a esas personas que están todo el día haciendo cosas, ¿no? Y tienen la sensación también de hacer mucho, pero no de conseguir grandes retos, ¿no? Entonces, lo suyo yo creo que sería, y las familias además que tenemos hijos con personas con capacidades diferentes, pensamos mucho en el día a día hacer mucho. Y cuando soñamos muchas veces no es tan positivo esos sueños, ¿no? Por tanto, no nos ayuda mucho ese futuro, no nos ayuda mucho. Y nos tiene que ayudar porque la gran motivación está en el futuro, no en las cosas que haces en el presente. En el presente estás haciendo cosas a corto plazo, en el futuro estás pensando a largo plazo. El equilibrio del corto plazo y el largo plazo es el éxito, es decir, corto plazo, acción, futuro, planificación. Esos son los dos conceptos que en el equilibrio estaría, bueno, pues ese resultado de felicidad, ¿no? De alguna forma, muchas veces se nos va absolutamente nuestra vida en ese futuro y muchas veces negativamente y estamos todo el día como apagando fuegos. La sensación es absolutamente nefasta muchas veces, ¿no? Vamos a ver cómo equilibramos esa situación, ¿no? Y yo lo que aporto es lo siguiente. Hay como 4 fases. La primera es esas grandes metas, esos objetivos, trocearlos en pequeñas tareas, ¿no? Esa sensación de avance y de ir midiendo lo que vas haciendo cuando vas haciendo tareas muy concretas, ¿no? La segunda parte sería, o esa segunda fase, sería visualizar esa meta final. Esa meta final sería interesante visualizarla y de una manera positiva. También lo habéis comentado, no es lo que no quiero que ocurra. Tengo que visualizar lo que sí quiero que ocurra y ahí tiramos de fortalezas y de capacidades, no de aquello que somos, bueno, pues que nos acompaña negativamente y es debilidad. Tercera fase sería la cuestión de esos escenarios posibles. Y por último, ponernos manos a la obra, que muchas veces no lo hacemos. Damián, es un placer haber estado contigo. Nos has aportado un montón de cosas y queremos otra vez que vuelvas con nosotros muy próximamente a ver cuándo podemos cuadrar. Pues nada, queremos que cierres el podcast. Nada, yo agradeceros la labor que hacéis
dejar un mensaje de optimismo. Creo que el éxito está en superar las barreras del día a día. Ese es el mejor éxito. El que lo tiene fácil no tiene tanto mérito, ¿no? Con lo cual, cuando lo tienes más complicado, si lo superas, hay que quererse mucho más y motivarse hacia seguir avanzando y superando obstáculos. Y nada, que estoy a vuestra disposición para cuando necesitéis. Y nada, que ha sido un placer y que me he sentido súper cómodo a vuestro lado. ¿Vale? Gracias, Damián. A partir de hoy somos más capaces contigo. Muchas gracias. Muy bien. Hasta muy pronto. Gracias, Damián. Abriendo paso al talento. Estamos en redes sociales, seguirnos, aclaramos todas las dudas y hasta muy pronto, la próxima semana. Chao. Vale, chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.